Hola amigos de Contexto, aquí pues contentos este día para hablar de nuestro merengue, nuestra música, bueno, ya folclórica, representativa, nuestra música que bailamos con tanto entusiasmo, deseo y también lo oímos, ya el merengue son piezas para oír después de todos estos arreglos que se le han hecho y otros dirían que desde siempre. Bueno, el merengue fue declarado incluso Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 30 de noviembre del 1916, cosas que nos llena de satisfacción. Y ¿Qué año? justamente en el 1916, No. digo, en el 2016. Digo, Dios mío, la UNESCO no existía. Bueno, En el 2016. Bueno, y también queremos hablar, pues, a la sazón de la muerte de Joséito Mateo, como él siempre dijo, que cuando muera los hombres beban y las mujeres bailen, ¿verdad?, con su alegría, que lo caracterizaba y quizás eso influyó en que durara hasta los 98 años viéndose como un niño, porque la verdad es que no sé si el color de la piel lo ayudaba, pero Joséito Mateo se veía muy bien para su edad, con esa alegría, con ese entusiasmo y con ese ritmo en sus merengues que todos disfrutamos. Hoy vamos a hacer este programa del merengue hablando pues de los instrumentos, de esta sustitución de las cuerdas por el acordeón que viene desde Europa y justamente para eso hemos invitado a Fabio Herrera Roa, un gran conocedor de muchos temas, pero también y principalmente de la música y el merengue. Bienvenido, Fabito. muchísimas gracias por esta graciosa invitación. Digo graciosa porque me sorprendió y me agrada también. Qué Lo hago bueno. con mucho gusto. Y hablar del merengue en estos momentos, después de los homenajes que se le están realizando, Sí, creo que es lo más oportuno. claro. Creo que la muerte de Joséito Mateo ha venido a consagrar su gloria en el merengue. Es tal vez es el cantante y compositor. Joséito compuso muchos merengues, de los verdaderamente merengues típicos. Hay algunos que me encantan, que tienen unas letras que no son publicables, pero generalmente son música muy sincera de parte de Joséito, que para mí era una estrella. Le conocí, nosotros íbamos a su cumpleaños. Sí. Recuerdo la última vez que tuvimos José y yo, estaba Corporán, estaba Luis Calaf, teníamos un grupo de amigos celebrando. El Cherry Marcos, que era muy amigo de él. Y íbamos a un lugar que él tenía reservado para él, Qué donde maravilla. tenía su hamaca, tenía su dibujo y hacía su espectáculo. Sí. Pero verdaderamente era muy atractivo en su forma desde joven. Yo fui periodista en los años 50. En el 53 hacía los reportajes de La Voz Dominicana para el periódico La Nación, que además hacía la crónica social, que era obligación ir al nightclub de La Voz Dominicana, que era uno de los lugares más atractivos por la parte musical, es decir, la superorquesta San José se presentaba tranquilamente, habían otras orquestas, así que siempre había un show de gran importancia para competir con el Jaragua. Sí, Se lo claro, hicieron con eso, claro, en el que era Jaragua donde de estaba antes. Luis Alberti. Sí. Es decir, que ese fue un momento también muy importante en la música, porque el merengue era la base de toda esa diversión. Y obligaba a La Voz Dominicana, todo cantante extranjero que vino aquí, grabó merengue. El caso de Leo Marini, Libertad Lamarque, Libertad Lamarque también grabó merengue. dos. Wow. Tiene la Maricutana y la Empalizada. Sí. Marco Antonio Muñiz. ¿Mm? Marco Antonio Muñiz. Debe haberlo grabado, yo no lo Porque él tengo. venía mucho. Sí. Sí, no, él venía mucho. Pero ya La Voz Dominicana no existía No. en la época de él. No. Porque La Voz Dominicana realmente es hasta el lo que 61. da Hasta el 61, el sí. valor que tiene el merengue en La Voz Dominicana se llama Papa Molina. Nadie ha dirigido una gran orquesta, un gran big band en el merengue como lo tocó la superorquesta San José, dirigida por Papa Molina.
esas grabaciones de Josecito, que no se han editado, no se han puesto al conocimiento. Pero Es el existen. momento ahora de hacerlo. ¿Están los videos o las grabaciones? Las grabaciones las tenemos. Eso fue el programa que decía que tuvimos en una emisora de radio. Es bueno también destacar que Fabio Herrera Roa tiene con José del Castillo un programa semanal en la 107.7. 107.7. ¿A qué sí. hora es el programa? Es los sábados de 10 a 12 de la mañana. Fantástico, y cuando vamos en el carro, pues ya será obligado Sí, 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 sintonizarlo. sí, sí. Pero de verdad que lo gozamos preparando el programa. Pero toda la semana estamos con una cosa y con otra. De esta semana pasada fue con un programa en honor a Joseito. Pusimos de sus primeras grabaciones, declaraciones que conseguimos en La Voz Dominicana de él sobre sus orígenes en el merengue como cantante de la superorquesta donde tuvo 11 años como cantante. Eso es un récord, teniendo en cuenta lo que eran las posibilidades de cambio y de caprichos que siempre ocurrían en una emisora como esa. Sí. De verdad que había que ser muy bueno. Fabio, ¿cuándo surge el merengue? El merengue surge naturalmente de las entrañas del pueblo dominicano. Surge en el Cibao, Siglo XIX. sí, más o menos principalmente. Pero los grandes compositores que llegaron a nosotros, hay mucha música folclórica de merengues que ha llegado a nosotros que no sabemos quiénes son los autores, pero hay dos autores importantes. Antonio Abreu es uno, que murió en San Cristóbal en los años 50 y tanto, ya muy anciano, y Ñico Lora. Esos dos personajes son únicos en la historia. Nosotros tenemos grabaciones de Ñico Lora originales en aquel momento. Creo que una o dos solamente he podido conseguir. Y de Toño Abreu no. Nunca pude conseguir nada interpretado por Toño Abreu porque él fue absorbido por Luis Alberti, creo que fue que se lo llevó a San Cristóbal. Sí. Como formando parte de cuando él vino de Santiago, se trajo toda una orquesta, creo que en esos momentos vino también. Y interpretaba su música por la emisora de radio, Radio Fundación, creo que se llamaba, en San Cristóbal, desde el año 32. Pero la evolución del merengue, que era de guitarras que se tocaba, varió mucho en una época donde iniciaron cambios por necesidad de que no había unos recursos financieros para poder pagar los costos después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Nos pagaban con acordeones. Wow. El acordeón alemán, Sí. que es maravilloso, las posibilidades. Para mí es el padre del bandoneón argentino. Los argentinos lo ampliaron, abrieron porque por fichas, no tiene teclas como el acordeón piano, sino que eso es más bien de la zona centroeuropea. Pero el acordeón alemán que interpreta Botones. en Alemania son botones todos y le da unas posibilidades enormes a la... ¿Saben que yo fui embajador en Colombia unos años y a mí me llamaba la atención la similitud en los ritmos, en las formas entre el vallenato y Y las cumbias también. pero sobre todo el vallenato, El vallenato y el merengue típico de acordeón. Simplemente tienes que saber que los grandes éxitos de los compositores dominicanos y la orquesta dominicana están en Colombia. Sí. Ahí, Pero alguien me decía que el acordeón vino del vallenato, no, vino de de la Alemania. influencia Vino de la Alemania música y vino colombiana. también, habrá habido Colombia como vino aquí también, me imagino. Sí. Es un momento que no podían pagar, Pero me llama canjeaban. mucho la atención eso que tú dices, que fue un canje. Un canje. Pero entonces, ¿nunca se usó antes de eso el acordeón en el Aquí merengue? no. No, era guitarra. Sí, era guitarra, pero fíjate cómo Era por un guitarra canje y la tambora eran aparece güira, después. tambora y guitarra Sí, primero. pero y entonces tiene se un sustituye. símbolo muy importante. El símbolo europeo, el símbolo africano Exacto. y la güira te da el toque taíno. Interesante. Del Que originalmente criollo del no era de país. metal, como Y eso es lo ahora. importante. Esa de güira era de
ahora la hacen de De metal, metal. Sí. pero eran de... Se llama La fruta esta, Sí, sí. que la secan. Ah, sí, sí, sí. Caray. Sí, Oye, que es como como que una nos olvida madera. esta fruta que ha pasado de moda. Un guiro. Un guiro hecho en... Y de ahí viene el nombre. Sí, de la guira. De la guira. Sí. Y es dominicano. Ahora, el guiro se tocaba en Cuba, se tocaba en Brasil, muy distinto, ¿no? El merengue es el que adapta el guiro. Tú no puedes oír muchos merengues grabados en el mundo sin guiro, y no es lo mismo. No. Hoy sin tambor es imposible. Claro, que le claro. ponen Yo tengo unas grabaciones unos redoblantes. y de eso. merengue de Alberto Beltrán, acompañado por un mariachi mexicano. Que hoy es maravilloso, Me una imagino. grabación extraordinaria. Todo Me lo que imagino. Beltrán cantaba era fabuloso. No, y esa mezcla. Ese dúo de Beltrán con Joseito, que eran muy amigos. Beltrán vivió en Cuba. Beltrán grabó con la Sonora Matancera. Sí, yo lo he oído. Y fue el primero que grabó El Negrito de Batey, que fue algo que se escribió para Sí, Joseito. para Joseito. Y no Fue lo, de- no lo dejó Trujillo salir, ¿verdad? No fue porque Trujillo saliera, sino Joseito, según lo oí contar, tuvo problemas en Cuba muy serios cuando tuvo oposición de la oposición antitrujillista y se sintió presionado allí de que querían que él se declarara antitrujillista, cosa que no le exigieron a Beltrán, ni lo hizo. Pero tampoco duró. Beltrán grabó unos 10 o 12 discos de canciones con la Sonora. la Sonora Matancera. Hay que hablar Porque hay también. que recordar que la gran presión política antitrujillista estaba en Cuba, Sí, entre Cuba y Venezuela. Claro, claro. Pero también hay que hablar, Fabio, de que Trujillo, queramos o no, tuvo una gran Influencia en el merengue, fabuloso. y en el merengue de que ya luego fue de salón, porque también recordamos que el merengue tuvo, según me cuentan, tenían letras muy que ellos le llamaban no presentables, prosaicas, no sé, y que fue Trujillo quien lo modificó tanto en sus letras como en sus ritmos. Por la influencia del régimen. Exacto, porque No además él lo tomó, personalmente. pero él personalmente, según me han contado, lo tomó como algo personal para su campaña. A él sí, porque le exactamente. gustaba mucho el merengue. Le gustaba el merengue y veía que el pueblo dominicano le gustaba el merengue. Y usó el merengue como una Incluso, campaña política. tengo entendido que prohibió otros ritmos, que quizás eran haitianos, no sé. No, El carabinero, no por hubo ejemplo. necesidad. El carabinero no era haitiano, es totalmente de origen español también. Bueno, Creció en la frontera, la historia, sí. en la lucha de la independencia, Sí, pero de la pero parte, que la parte nuestra, no la parte decían haitiana. carabinero porque era una carabina, suena francesa. La carabina eran las nuestras. Sí. Ellos tenían fusiles. Tenga en cuenta que nosotros Pero era luchamos contra una potencia que se llamó Francia. Sí. Haití no era una parte normal de una independencia común y corriente. Sí. Ahí vi un haitiano que llegó a ser presidente de la Asamblea de Haití. El padre de Alejandro Dumas era haitiano. Sí. Es decir, era una colonia francesa en América. Muy desarrollada. Que le dieron... Muy desarrollada. En nuestra época de la independencia posterior, cuando nosotros nos liberamos del acuerdo con Haití, con España de nuevo, en la restauración, la principal ayuda que conseguimos o que consiguió el gobierno dominicano vino de Haití. Una ayuda financiera para evitar de que los propósitos que habían de arrendar la bahía de Samaná, que había sido rechazado por el Congreso de Estados Unidos, a ese nivel llegó, los haitianos nos dieron una suma que entregaban al presidente Ignacio María González permanentemente. Sí. Eso nunca será devuelto. Porque no fue un préstamo, sino que fue una fueron donación. para evitar de que los norteamericanos cogieran Samaná. Y son cosas que la historia reconoce y se atiende. sí. Y Pero a que veces no se habla. ha influido tanto como el merengue, pero el merengue ha sido... Hay un merengue haitiano, sin güiro, porque ahí es que está la cosa. El merengue en Haití se toca con unos redobles, hay unas tamboras que solamente tiene de un solo lado, que se sí, toca en el sí, suelo, sí. es un balsier, Sí,
Se va tocando, y lo que llaman palos, Sí. que, Sí, pero los que allá palos. el palo es de verdad. Esos son los estudios que hizo doña Emma Garrido de Bor. Son estudios interesantísimos y que no los conocimos, no se han editado, no se han vuelto a publicar, y los discos que existen. Yo tengo una gran colección de grabaciones de aquella época, que hay necesidad de estudiarlas, de tener comisiones folclóricas. Aquí el folclore ya no existe. Con la muerte de Fradique Lizardo y Sí, de sí. la única que queda aquí ahora mismo, y de Casandra, por ejemplo, la única que queda es Josefina. Sí, sí. Josefina sí, Meniño, sí. que ha sido una folclorista desde siempre, mantuvo el ballet folclórico dominicano Sí, 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 no, mientras claro, una gran la labor. quisieron mantener. Eso realmente, hay un ballet ahora mismo en Santiago, en un instituto en Santiago bastante importante. Vámonos a la pausa, Fabito, y cuando vengamos vamos a hablar, vamos a seguir hablando sobre pues las diferentes épocas del merengue, cómo suena distinto el merengue antes de Trujillo, vamos a decir, la diferencia entre el Perico Ripiao, el famoso Perico Ripiao, que fue mucho de Joséito Mateo, el merengue durante la dictadura y después de la dictadura, y el merengue actual. Volvemos. Bien, amigos, estamos conversando con Fabio Herrera Roa sobre la música dominicana, en particular el merengue, sus orígenes, su desarrollo, los personajes más importantes y en ocasión de la reciente muerte, el fallecimiento a los 98 años de edad de Joséito Mateo, que, bueno, quizás es una de las figuras más emblemáticas, Por supuesto, la más la emblemática. más, Sí, de todos, De todo. El rey, el rey. el diablo, como se autotitulaba. Sí, Sí, sí. sí, sí. Es decir, No, y que tuvo una presencia, bueno, ¿cuántos años tuvo él cantando? Como 70, 80. comenzó a los 10 años, Imagínate. Entonces tuvo cantando salves, 88 años. liberaciones, de siendo niño. De ahí comenzó y pasó alguien lo contrató para sustituir a un cantante en la HZ, siendo muchacho también, siendo un niño todavía. ¿Dónde nació él? En un batey por Guerra, el municipio de Guerra. Ya. Eso es por San Isidro. Sí, esa sí, zona de Mayo. San Isidro. Sí, Por eso escribieron el merengue el negrito del batey. Sí. Héctor J. Díaz, que es uno de los grandes poetas nacionales. Él se dedicó a Ese merengue, que es quizás el más Alegórico. merengue alegórico dominicano de todo, lo escribieron por Joséito Mateo. por Joséito Mateo en su honor. ¿En qué año? Fue por los años 40 y tantos, en la época. Pero lo cantaba Alberto Beltrán. Lo grabó por primera vez con la Sonora Matancera Sí. Alberto Beltrán, Porque él no pudo Joséito no pudo ir a A La Habana. Sí, después fue y no cantó con la Sonora, cantó con el conjunto que ya Alberto Beltrán había salido de la Sonora Matancera y cantaron a dúo. Tengo una grabación, Joséito y Alberto Beltrán, con el conjunto Casino en La Habana. Ellos dos, qué bien. Ellos dos a dúo, preciosos, unas grabaciones excelentes. Mantuvieron una amistad hasta la muerte de Beltrán, muy estrecha. Para mí también era otro de los grandes cantantes. Sí, Beltrán, fabuloso. Fabuloso. También el merengue le debe mucho a Alberto Beltrán. Y a Pues ese Luis merengue Calaf. con un mariachi, Y a tú no Luis te puedes Calaf. imaginar la influencia que significa tener en México, Claro. obligar a un mariachi a acompañarle. ¿Sabes? Sí. No, No, y esa mezcla. y no un disco, no una canción, varios merengues. Hay otro que a mí siempre me llamó la atención, Luis Calaf. No, ese gran compadre de Joséito, trabajaron juntos. En Puerto Rico vivía, ¿no? Calaf se llevó a Joséito hasta África, Wow. lo llevó a grandes participar en conciertos, no sé, en los países que tuvo, pero
Calaf lo llevó a Hizo una África. gira por África. Sí, que tiene grabaciones con su conjunto especial. Él tenía los tres caballeros, los tres creo que eran los tres caballeros, no. Los tres alegres dominicanos, que es el conjunto que... Vivía en Puerto Rico. Los alegres dominicanos de Luis Calaf. Calaf vivía en Nueva York. Nueva York. Súper final, Joséito se había peleado con su compadre. Pero eso pasó felizmente antes de morir Calaf y ellos volvieron a tener una buena relación. Pero son de los amigos. En cualquier momento se disgustan. Claro, es parte. Pero realmente hicieron una dualidad y como compositor aquí ha habido muy pocos compositores con la calidad de un Luis Calaf. No solamente en la parte del merengue, sino los boleros. Para mí, aunque me cueste la vida, Sí, es el bolero más interpretado Sí. internacionalmente que tenemos aquí. Bellísimo. Bueno, Por Amor no es un bolero, Por Amor es una canción, una balada que excede todos los términos. Pero como bolero, aunque me cueste la vida, yo debo tener más 60 o 70 grabaciones que me cueste la vida de diferentes intérpretes. Wow, mucho. Muchos, no, fantástico. Fabito, y las participaciones, por ejemplo, de Luis Alberti, o sea, las influencias. No, de a Luis Hernández. Alberti le debemos el merengue. Sí. Alberti de ¿Y Santiago, Papá de La Noel? Vega, y se radicó en Santiago y vivió con un periodo muy importante de músicos, que donde un Julio Alberto Hernández, Exacto, un un Julio Piro Alberto Valerio, surgieron una cantidad de músicos. Y dentro de ellos Trujillo escogió a Lira, el conjunto que tenía una orquesta que Luis Alberti, Lira del Cibao, y una lira de no sé qué cosa. Pero, y lo trajo a San Cristóbal. Le dio una emisora para que pudiera servir de radiaciones, pero también lo usó como orquesta de baile. En San Cristóbal ya existía una orquesta de los hermanos Pérez, que dirigía Luis Pérez, en ese mismo momento que le tocaba a Trujillo. Es decir, y llegó a llamar, fue la primera orquesta que se llamó Generalísimo Trujillo, La orquesta. la orquesta. Y de ahí vino cuando la presidente Trujillo, que era la de Luis Alberti, se fundió Con esta. con la de los hermanos Pérez. Entonces aquí adquirieron el nombre de Generalísimo Trujillo, que era como se llamaba la orquesta de los hermanos Pérez. Después los hermanos Pérez montaron su propia orquesta también, de nuevo, Pedro Pérez. Es decir, hay una historia de mezcolanza, pero todo eso basado en una labor en pro del merengue extraordinario. El Y se lanzamiento. escribía merengue permanentemente a nivel nacional en todas partes del Cibao principalmente. El inicio de Radio Televisión Dominicana o La Voz Dominicana en su inauguración en el año 52 fue, ¿no? 42. 42. 42 o 42. 42. En Bonao. Bueno, eso fue... En Bonao. Sí. Vinieron Pero al no era 40, una televisora. en el 49. El 47 vino La Voz Dominicana. Vino aquí, pusieron La Voz Dominicana. Y se llamó La Voz del Yuna. La Voz del Yuna, El Yuna. después La Voz Dominicana. Vino como Voz del Yuna aquí después cuando entró la televisión y pusieron La Voz Dominicana ya ahí con frecuencia de onda corta, una capacidad más. Pero ese hito de la televisión, que además traían muchos artistas, Sí. a todos los artistas todo lo que pudiera latinoamericanos. tener un valor. Exacto, me dicen que todos los pasaron por aquí. Pasados La por Voz mexicanos, Dominicana. cubanos, Hay historia de dos puertorriqueños. cantantes mexicanos que no vinieron en la era de Trujillo. Uno se llamó Jorge Negrete. No vino. Sí, No. sí. Y era el presidente de la Asociación de Cantistas Mexicanos. Por conflicto Hay con una- Trujillo. Con Trujillo. Y el otro se llamó Cantinflas. Ah, sí. No, Cantinflas Vino- Cantinflas vino después. Vino después cuando el presidente Bosch fue presidente. Sí. Él vino... Pero fíjate que fue por conflicto, o sea que... No, había intereses el foro políticos que importantes, había razones, así como Pedro Vargas venía con gran entusiasmo y hablaba de Trujillo y viva el jefe y se entusiasma, toda una serie de expresiones grabadas todas.
no que la está inventando, sino que eso permanece en la historia del disco dominicano. Bueno, el Trujillo, el merengue de hecho pasó en esa época a ser de letras de alabanzas de Trujillo. Sí, después que antes fue de había unos protestas merengues sociales. trujillistas famosos, Sí. tanto uno como de otro tipo. También había merengues como comenzaron. Que independientemente de la letra, son muy buenos. Muy merengues. buenos, No, muy no, buenos. no, no, no. Son merengues de salón. eso de se esos comenzó. Independientemente de la alabanza de la letra, Por eso hay grabaciones solamente De la letra. de la música. sí, de la música. Instrumentales, Sí. instrumentales Exacto. magníficos Sí, sí, de merengues sí. de este tipo. Sí. Salve San Cristóbal. Sí, sí, sí. Exactamente. Recuerdo que salieron, después de muerto Trujillo, no habían pasado, ¿qué? 3, 4 meses en toda la avenida Duarte. Lo único que conseguía una serie de discos de los merengues de Trujillo, pero sin la letra. Sin la tan letra. rápido. Rápidamente, me parecieron Claro. todos. Mi pregunta era, que no la completé, la apertura de La Voz Dominicana implicó, es decir, toda esta actividad artística, que hoy en día un canal de televisión no se maneja de esa forma. ¿Cuál fue la orquesta de planta de La Voz Dominicana? La de Papa La Molina. superorquesta. Había muchas. Y nos orquestas. vamos, y en el próximo segmento contestamos esa pregunta de Julio. Sí, sí, ya. Volvemos. Perfecto. Bien, amigos, continuamos esta conversación con Fabio Herrera sobre el merengue, la música dominicana y el origen de este desarrollo de este género musical tan conocido a nivel internacional y que identifica, quizás, bueno, ahora hay otro que también lo identifica mucho, pero el merengue, diríamos, es el que tradicionalmente identifica Dominicana en el mundo latino, en el mundo hispano. Hablábamos de esas orquestas de planta que había en La Voz Dominicana. Sí. ¿Cuáles fueron esas? Mira, en la orquesta de la Voz Dominicana fueron varias. Una gran orquesta, la más importante, la Superorquesta San José, que se creó en Bonao en los años 42, 44, 45, formada por un grupo de músicos. En esa época el mismo Papa Molina comenzó allí Ahí. como trompetista, Buyún Balandestoy, Rafael Colón, Está vivo. López Balaguer. Buyumba. Creo que Buyumba está vivo. ¿Eh? Buyumba creo que Está vivo y coleando. Sí, sí. Muy bien, un gran compositor. Sí. Además de la superorquesta, estaba la orquesta melódica, estaba la orquesta Maestro Cerón, estaba una orquesta de danzones, había un mariachi, había una orquesta especial de Radamés Reyes Alfao. Sí, habían, y conjuntos, Alma Criolla, el trío Reynoso. Y grupos de baile. Los grupos de Casandra. baile. No, el Casandra vino después. Allí había una blanca. Casandra no comenzó ahí, en La Voz Dominicana. Todos comenzaron en La Voz Dominicana. Casandra estuvo en Bonao. Originalmente, que fue cuando ella conoció al maestro Rivera, que fue director Sí. de la Superorquesta San José. Fue uno de los primeros directores. Su esposo. Sí, Su esposo. segundo esposo. El papá de Checheo. El Chicheo, sí. El maestro Rivera es un lujo en nuestro país, fue un gran orquestador y arreglista de los compositores cubanos como Ernesto Lecuona. Eso está reconocido. Recientemente hubo un gran concierto de la música de Luis Rivera en La Habana, con la Orquesta Sinfónica de La Habana. ¿Pero qué fue lo que hizo Rivera? Le compuso a Lecuona. Le arreglaba y Le arreglaba. instrumentista, porque Lecuona sacamos melodía, pero la orquesta, la orquestación se la hacía Luis Rivera. Y eso es tan importante Claro. como sacar una melodía, porque eso es lo que permite Pues Lecuona es la quizá música la cima clásica, de la- te de permite la una música cantidad cubana. de cosas que tú sacas un pedacito de aquí y tú comienzas, por ejemplo, la vereda tropical famosa, un bolero. Sí, sí, claro. Tomó una frase
de una melodía clásica fabulosa, de un concierto extraordinario, y saca uno de los boleros más populares que ha existido en la historia del bolero latinoamericano. Bellísimo. Y entonces Rivera también apoyó a Cassandra, me imagino. Pero por supuesto. Sí, pero que no siempre. No, trabajan siempre estuvieron trabajando. Y él regresó de Cuba ya con todo un historial, e influyó en que Cassandra estuvo en cantando merengue en Cuba. Sí. Y tengo fotografías de ella cantando con este gran Benny Moré. Ay, qué chulo, qué bien. En una emisora de televisión o de radio, no sé. Sí. Hay una fotografía, imagínate llegar a lo que Benny Moré tenía desde nuestro país. Es mucho. Y un país de una zona de gente que vivía en un régimen como el de Trujillo, y en el país donde había la mayor oposición. En Cuba, antitrujillista que había. Tener éxito, esa era la base. ¿Sabes? No es fácil. Por tanto que el PRD se fundó ahí. Sí. En La Como Habana. oposición. Como oposición, Exacto. por supuesto, a la organización. Sí. Allí se apoyaba a quien se prestaba, y el que otro, muy difícilmente yo creo que pudiera haber llegado mucha gente. Yo creo que por eso Joséito no tuvo el éxito en La Habana que pudo haber obtenido siempre, porque se le acusaba de tener un músico de la voz dominicana. Incluso se le acusó hasta de ser espía, como lo llamaban, Calié. Sí, y él desmintió. Desmintió, y eso fue una mentira porque fue otra persona la que se acusó realmente. Estaba viviendo en Nueva York ya cuando se creó la acusación, y era otro cantante. Muy bueno también. Fabio, eso no quita calidad. Fabio, no quita calidad. El merengue, son acusaciones que no están probadas. Ese merengue histórico comenzó después de la caída del régimen de Trujillo en los 60 a cambiar. Mucho. Quizá uno de los hitos todavía hoy de ese cambio fue Johnny Ventura. Sí. Indudablemente. Espera un momentito. Te preguntabas por la orquesta de la voz dominicana. Aquí habían dos orquestas, como la de Alberti, la otra gran orquesta, la Santa Cecilia. Pero había una tercera que se llamaba Antonio Morel. Sí, claro. Una orquesta extraordinaria. Sí. Morel era un músico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Era el saxofonista, creo que, oboísta de la Orquesta Sinfónica Nacional, con unas posibilidades de arreglo extraordinarios, que tenía magnífico, una dirección y una orquesta como las mejores, de orquesta de baile fuera del Jaragua y todos los clubes sociales donde tocaba Morel era baile seguro garantizado. Garantizado. En el Agua Luz había un sitio de baile que se bailaba los sábados generalmente. Y en la concha acústica del Embajador. Y en la concha acústica del Hotel Embajador, cuando Alberti termina su contrato en el 54, que tuvo 10 años desde el 44 al 54, quien lo sustituye es Morel, quien lo lleva a y también formó parte de esa orquesta de la voz dominicana. Ni Morel ni Alberti. Yo tengo una grabación de Alberti tocando, la orquesta de Luis Alberti, sin Alberti, tocando en la voz dominicana, invitados, que le invitaron a la Orquesta Santa Cecilia, ya, que es el nombre actual que tiene cuando desapareció el régimen de Trujillo, cambió de nombre indudablemente. Y así es que se conoce todo. Y entonces cuando viene ya Johnny Ventura con su combo show, ya es otra, ahí comienza otra época. Comienza el Bugalú. Exacto. Y él con que Joséito grabó varios discos de Bugalú. Pero Bugalú es puertorriqueño. Yo creo que más. Para mí, lo que yo he oído cantando Bugalú son los cantantes dominicanos, como un Johnny. El Bugalú, yo creo que lo traen de Puerto Rico. Es puertorriqueño. De Puerto Rico. Sí. Y después viene Wilfrido con los beduinos. Y Wilfrido fue otro hito también. A lo que te decía de Colombia, Wilfrido se trasladó a Colombia. Yo que te dije fue embajador, ya él vivía allá. Él vive allá. Sí. Ya tenía varios años. Pero no hace 10 años. Las carnavales de Barranquilla
o de Cartagena. No, de Barranquilla y Cartagena. Barranquilla y de Cartagena. Y de Era Cali con música también. dominicana que fundaba. Los bailes de Curazao, los carnavales de Curazao, que dura todo el año, era a base de conjuntos típicos dominicanos. Que no hemos hablado de los músicos, de lo típico, de los conjuntos que realmente le dieron fuerza al merengue. Sí. Y los músicos que le dieron fuerza a ese merengue como un Tabito Vázquez, que es Sí. para mí el mayor creador del merengue moderno, porque con Joseito cantando, con el conjunto de alma criolla de la voz dominicana, se han escrito y se han grabado, para mí, los más grandes e importantes merengues de esa época. Hay un merengue llamado Morillo, que es una clase de saxofón de jazz que es realmente impresionante. Detrás de todo ese conjunto de Isidoro Flores, el conjunto que montó Radamés Reyes Alfao con unas hermanas Iludé cantando merengue, las hermanitas Cruz, perdón, las hermanas Cruz. Eso hay que oírlo, señores. Eso está dentro de la música que la voz dominicana no ha querido sacar. ¿Por qué? No sé, eso es responsabilidad del gobierno, de tener que sacar, llevar ahora como un homenaje al merengue. ¿Sabes que toda esa gran parte del archivo de audio y de videos, bueno, de videos, aquí, lo que se de fílmico de la antigua voz dominicana, después Radio y Televisión Dominicana, ahora se llama está- CTV. Sí, CTV, ahora está en el Archivo General de la Nación y hay todo un trabajo no de... Está, no está. ¿Y dónde está? No está allá, Lo que la voz queda. dominicana sigue. Una gran parte de eso se votó. Se votó. Lo tenían tirado en el patio de la... Es descuido. Descuido no, desconocimiento, yo creo. Desconocimiento. Ahí llegó un hombre como Bruno Pimentel, que fue el director, comenzó a salvar la música que había allí. Claro, claro. Pero había alguien que comenzaron a sacar todos esos... Limpiar. Esos casabes le llamaban. Imagínate. Y se le debe mucho a Aristide Inchaustegui el haber salvado grandes cosas, porque aquí los mandaban para Metaldón a derretir. Es la historia, señores, nuestra, que se cuenta a través de Esas nuestro merengue. grabaciones. Vámonos a la pausa, Fabito. Y cuando vengamos también yo quisiera hablar un poco de ese merengue moderno. Por ejemplo, se dice que Juan Luis Guerra hizo grandes cambios en el merengue como composición, musicalmente hablando. ¿Cuáles fueron? Vámonos a la pausa y hablemos un poco del merengue en estos 9 minutos que nos faltarán, del merengue moderno y de ese reconocimiento por la UNESCO del merengue como patrimonio de la humanidad. Volvemos. Bien, amigos, en este último segmento queremos conversar con Fabio sobre, diríamos, el merengue contemporáneo o la música dominicana también contemporánea, donde además del merengue propiamente, en el cual hay muchas expresiones, los hermanos Rosario, los Toros Band, hay toda una serie de Has mencionado grandes grandes orquestas. Grandes orquestas Grandes y orquestas. grandes músicos que y han hecho músicos. gran labor. Pero yo creo que la cima de todo esto es Juan Luis Guerra. Sí. Sí, indudablemente, indudablemente. a nivel internacional. A nivel Juan, internacional. el apoyo que Juan Luis ha conseguido a nivel mundial. Sí, ¿no? Y Claro. sobre Ha todo puesto la a cantar, poesía ha puesto que a ha can- sí. Claro. Ha puesto a cantar, le dio nivel Al cultural merengue, al claro, merengue. en el mundo. Y le dio algo que el merengue necesitaba, un refinamiento. Sí. ¿Sabe? Dentro. De un Porque músico no solamente es el con baile, estudios. el merengue uno es bueno hasta Claro. para oír. Claro. Y a Juan Luis Hay que oírlo. hay que oírlo. Claro. Y además de que el ritmo es fantástico. Mira Por esa supuesto. bilirrubina. Y esas letras. Mira que esa bilirrubina, por decir alguno. Sí, esa es la primera parte de la Exacto, música, del primer es disco de fantástico, Juan Luis, son fueron extraordinarios. fantásticos. Y de Woman Ahora, del Callao. esa voz de Exacto, Maridalia Woman del metida en el medio. Ahora, la verdad es que fue una pérdida para 440 porque Maridalia era fantástica. A mí me encanta. Variedad, Pues esa nueva oleada, que bueno, en los últimos
20, 15 años, como que yo no veo cuáles son los que lo van a ir relevando. Yo oí en estos días un joven que nació en Nueva York o que vive en Nueva York, Martín, un nombre así. Ah, sí. Cantando Sí, con una guitarra. con una guitarra. Sí, No lo vi. yo lo vi. Cantando merengue. Sí, a Oye, mí me lo dio estupendo, mi que hija le menor. dieron un premio, Sí, un Grammy, sí, una sí. cosa de esa, como Sí, las sí. nuevas figuras. Sí. Esos son los valores que hay que subir, Exacto. porque la influencia del merengue, de Nueva York en el merengue, es el que Enorme. lo ha transformado, Sí, Enorme. sí. pero también metió a la bachata. La bachata casi es, como sufrió Cuba con toda su música cuando se trasladaron los grandes músicos para Nueva York, la transformación que recibieron es importante. Eso lo hemos tenido nosotros, pero ha sido beneficioso. La bachata. La bachata de Nueva York. No, y tiene una te pones a ver estos difusión cantantes mundial. que tenemos a nivel mundial también. Sí, Romeo Santos. Romeo Santos. Claro. Claro. Es bien pegajosa. Sí. Sí, Para mí, indudablemente. Romeo Santos con su voz me recuerda al inicio de ese gran cantante norteamericano. Caray, los viejos se les olvidan las cosas. Este muchacho que fue perdiendo el color de Michael Jackson. Michael Jackson. Es la misma voz de Michael Sí, Jackson. tiene una voz... Exactamente. sí, Óyelo cantando. como un castrato. Mira, no lo había pensado. Parece un castrato. ¿Sabes? Sí, ¿Tú sabes lo que eran los castrates, no? Sí, La sí, música que no le italiana. cambia la voz del niño. Un tenor Sí. de voz muy... Muy afinada. Muy afinada. clara. Sí, pero digo, es la misma voz de uno, por eso es el éxito. Sí. El éxito de este muchacho en Estados Unidos es mayor que lo que Sí, que puede una voz tener muy Y en alta. Europa. y en Europa, Yo seguro. te lo digo yo que iba mucho, ahora voy menos, pero iba muchísimo. Sí. Yo en París voy caminando y ¿qué es lo que yo estoy oyendo? Pero era Romeo. no, ¿cómo se llama el grupo de ellos? Era un grupo primero y después se separó. Ahora, yo tengo amigos en Madrid, por ejemplo, que cada vez que me preguntan, ¿hay algo nuevo de Juan Luis? Sí, claro. Fanáticas. claro. Sí. Fanáticos Ahora, y fanáticos, es decir, La personas que música de esperan Juan Luis es qué toda lo que buena, Juan pero Luis va a tocar los nuevo. primeros fueron emblemáticos. Sí. Esos Es primeros. extraordinario. Ahora hay una nueva versión que se llama la música urbana y el dembow. Sí. Mira, todo tiene su transformación. Claro. Lo único que no deben ponerle merengue a cierto tipo de música. Cuba tuvo éxito cuando comenzó a transformar su guaracha en otras cosas, En otros nombres. en otros ritmos, con un simple toque de una tambora Sí. o de una percusión. Le cambiaban al guaguancó y la otra cosa, ponían nombres nuevos y no afectaban a su guaracha, hasta que surgió la salsa. Sí. Salsa merengue, hubo uno que se inventó. Sí. La salsa es más de Nueva York. La salsa Sur era de Nueva un York. nombre genérico. Y que lo inventó un dominicano, Sí, por supuesto. Pacheco. Pacheco, digo, pero que fue un nombre genérico para todo ese tipo de música Sin embargo, bailable. el puertorriqueño se identifica Sí, más con no, la en salsa. Puerto Rico Sí, tuvo no, un es gran que en éxito. Puerto Rico se crió en Sí, y Nueva además York, que en es música. de Nueva York. La salsa surge en Nueva York Surge en en los Nueva York, 70, sí. 60, 70. Esa es la transformación Y que eran se- los puertorriqueños, básicamente. Y los cubanos. Los cubanos también, pero el más son. los puertorriqueños. Más los Sí. puertorriqueños. Y el gran jeque de Fania. Fania All Star era Sí, sí, Pacheco, Pacheco. que tocaba muy a lo cubano, porque él Sí, tocaba sí, con sí, flauta, con la como flauta. una Sí, hay grabaciones de Pacheco fantásticas. una guaracha, ¿no? Guaracha. A las guarachas que las salseaban. Es decir, exacto. le daban libertad al ritmo de la guaracha, que era bastante cerrado. Porque era música para bailar, Sí, claro. Así es. como el merengue. Era música para bailar. Y era una música de identidad, Sí. porque para el latino de Nueva York y en Estados Unidos, en la costa este, los latinos antillanos, porque eran cubanos, dominicanos, Sí, puertorriqueños, colombianos, venezolanos también, Oscar de León. Sí.
fue una música de identidad en términos de que, bueno, esta es nuestra música. Sí, y y ya no por era eso la nos música de un identificamos país tanto. No, era la música latina. latina. Por eso seguro. es lo que siempre hemos dicho, que nos identificamos más con Centroamérica, Puerto Rico, Cuba, que con las islas inglesas, por ejemplo. Sí, ahora también ha influido mucho nuestra música en esta zona. Yo no he oído mucho la música del merengue en Jamaica, por ejemplo, ni en Trinidad. Sí, es que fíjate que es que somos culturas distintas. no. Fabito, se nos acabó el tiempo. Esto es Qué como la pena vida que se acaba. es una lástima porque se nos quedaron mucha gente. Así es. Pero- A quien les pedimos disculpas, yo creo. Haremos porque otro programa. Haremos otro es muy más corto el adelante. programa para Claro, poder. claro. ¿sabes? Tenemos que hacerlo de 2 horas. Señores, gracias a ustedes por sintonizarnos cada día y a ti, Fabio, por venir. No, ha aquí sido un a compartir con agradecimiento nosotros. por esa gentileza en pensar que yo pudiera hablar de merengue. Qué bueno, Que qué me- bueno, qué bueno, señores. Hasta la próxima. Gracias.